Le damos un aplauso al Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio que pertenece a la ciencia y la teología, cuya asignatura se titula Teología Propia, que es la doctrina de Jehová, y estamos estudiando en estas conferencias la primera forma corporal que toma Jehová para acercarse al hombre, visiblemente. La forma que toma Jehová para acercarse al hombre. Esta primera forma corporal es en una columna de nube. Hoy nos toca la parte 11, que es Jehová tomando forma de nube en el día, no se aparta de su pueblo, hasta lograr su propósito. Vamos a ver, según el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 22, hallamos cómo es que Dios no se aparta de su pueblo. Amén. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. No se apartaba. Dios había descendido en forma de nube y estaba con su pueblo. Y no se apartaba de su pueblo. Indudablemente que Dios no nos va a dejar. Amén. Dios no nos va a dejar en ningún momento. Amén. Puede ser en columna de nube, puede ser en columna de fuego, puede ser en fuego. El Señor puede ser por medio del viento, de diversas maneras, pero Él nunca se va a apartar de su pueblo. Siempre está cerca de su pueblo. Amén. Solo que a veces el ser humano no lo entiende a Él. Como decíamos, a veces el ser humano quiere que Dios sea como Él quiere. El ser humano quiere que Dios se adapte a su forma de pensamiento. Y solamente queremos ver a Dios, queremos verlo a Dios cuando se presenta en forma humana, queremos verlo a Dios si Él se presenta en forma de una luz brillante, queremos pensar que así es Dios. No, Dios tiene diversas formas para presentarse y Él ya lo ha manifestado desde los tiempos antiguos, ¿no? Se puede presentar en una forma de nube. ¿Por qué? Porque así Él desea presentarse. Amén. Él ha escogido la nube como una forma de presentarse al ser humano para poder bajar y estar presente al lado de sus hijos, al lado del creyente. Amén. También tenemos en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 19, donde igualmente nos manifiesta la presencia de Dios. Dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día. Amén. Para guiarlos por el camino. El Señor no se apartó de día, siempre estaba con su pueblo. Amén. Siempre tendremos a Dios de nuestro lado. Lo vamos a tener a Dios de nuestro lado, recuérdenlo bien. En todo momento lo tenemos a Dios a nuestro lado. Amén. Quién sabe que usted está caminando por la calle y usted está triste y siente un viento que levanta su cabello o roza su rostro, y usted siente y ve ahí, es Dios tocándote a través del viento. Amén. En ese viento va Jehová. Él te acaricia a través del viento, te acaricia. ¿Por qué? Porque es así, porque Dios se ha presentado así. Lo mismo como el Espíritu Santo puede acariciarte a través. Amén. A través del viento. Estás orando, estás clamando al Señor, de pronto sientes un fuego interno, es el Espíritu Santo que está llenando de fuego tu cuerpo. Es que Dios tiene muchas formas de presentarse. No es la forma como tú quieres, ¿no? Como la forma como quieres poner un parámetro a Dios. ¿Quieres tú darle un molde a Dios? No.
Nadie le da un molde a Dios. Dios se presenta como Él quiere y como dice las Sagradas Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Punto 12. Jehová, tomando forma de nube, muestra su gloria también. En el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 10, hallamos, dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Amén. La gloria de Jehová apareció en la nube. Es decir, ya esa nube, que era una nube normal, donde estaba la presencia de Dios, ya no era una nube normal, sino que ahora de la nube salía como un rayo. De la nube se veía, ¿no? Se veía un resplandor. Por eso dice, la gloria de Dios se vio en la nube, dice. En el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 16, igualmente nos dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Miren, la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Cuántos de ustedes han subido alguna vez al monte? ¿Cuántos de ustedes han visto en algunos momentos que el monte no se ve la parte de la cima, ¿no es cierto? La parte de la cima no se ve porque la nube ha cubierto, ¿no? Así cubrió. Pero esa nube que nosotros podemos ver, ¿no? Como ya dije, hay nubes naturales, pero hay una nube especial que se presenta en un momento especial, en un determinado momento, en un determinado día, se va a presentar. No es una nube común, es una nube de Dios. Es la nube de Jehová. Amén. Entonces, que es distinto, ¿no es cierto? Como podemos ver, ¿no? Pareciera como que el sol estuviera dentro de la nube, pero comienza a resplandecer la nube. ¿Por qué? Porque se ha llenado de la gloria de Dios. Amén. Eso es llenarse de la gloria de Dios, resplandecer. Amén. La apariencia de la gloria de Jehová es como un fuego abrasador, también dice, en la cumbre del monte. En el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 17, dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, miren, en la cumbre del monte, en la cima del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Amén. Era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Era la gloria de Jehová, el resplandor, ¿no? Amén. Entonces entendemos esta verdad. Podemos ver nosotros una nube normal, como toda nube, en lo alto, la presencia de Dios. Pero cuando la nube resplandece, ya es la gloria de Jehová en esa nube. Amén. Una cosa es la gloria, otra cosa es la presencia normal de Dios. Amén. Vemos aquí igualmente, punto 13, vemos que Jehová, tomando forma de nube, puede cubrir el templo con su gloria y llenarlo. En el libro de Éxodo, capítulo 40, verso 34 al 38, nos dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La nube, como una nube espesa, ¿no? Es como que si la neblina hubiera entrado dentro del templo. La nube estaba dentro del templo. Había ingresado al templo. Por eso dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo, lo cubrió. Y no podía Moisés, dice, entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria del Señor estaba llenando. Sigue diciendo: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Amén. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Ya hemos visto las señales. ¿Cómo es que Dios nos va a hablar a nosotros a través de señas? Amén. A través de señas, recuerde bien.
muchas veces el lenguaje de Dios es silencioso y te habla por señas. Amén. Te habla por señas de lo que debes hacer. Vemos aquí, si la nube se levantaba, todo se movía. Si la nube no se levantaba, no se movían. Amén. Es importante que usted sepa conocer la voluntad de Dios. Cuando Dios te está dirigiendo. Amén. Entonces vamos a conocer, porque a ustedes van a venir la gente y le van a decir a ustedes, las personas, le van a decir, por favor, quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Voy de viaje o no voy de viaje? ¿Invierto en tal negocio o no? ¿Voy a buscar lo que estoy pidiendo? ¿Lo voy a encontrar esa persona o no? Hay muchas cosas que la gente quiere saber y le vamos a enseñar a usted cómo usar también el Urim Tumim. Amén. Entonces, vamos a hacer una clase donde le vamos a enseñar a usted cómo usar el Urim Tumim para que usted pueda usarlo cuando la gente venga en una consulta a usted y le diga, por favor, quiero conocer la voluntad de Dios. Recuerde bien que hay muchas formas de conocer la voluntad de Dios. Amén. ¿Ya? Muchas formas. Como ya dije, uno es el Urim Tumim. Usted puede conocer la voluntad a través de eso, pero también usted conoce la voluntad de Dios a través de señas, como en este caso el Señor, ¿no? Todo lo usaba en señas. Se levantaba la nube, todos tenían ya, prepárense, el Señor nos está diciendo, ya preparémonos para partir. Cuando partía la nube, marchemos, ¿no? Y todos marchaban. Entonces, pero son en forma silenciosa que nosotros tenemos que también aprenderlo. ¿Por qué? Porque es así. Dios te habla de distintas maneras. Puede hablarte por la boca de un profeta, puede hablarte por la boca de un ministro, puede hablarte por la palabra de Dios otro día, y Dios te habla lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Pero hay momentos que de repente quizás no escuchas la voz de Dios, no tienes ensueños, no tienes un profeta que te hable, no ves las Sagradas Escrituras. Entonces, hay muchas veces que no vas a tener eso, pero hay otros medios que Dios te habla, ¿no es cierto? Que son a través de señas. Amén. A través de señas, lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Amén. Bendito sea su nombre. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre un lenguaje muy general que ustedes deben entenderlo y tenerlo ya en el momento cuando alguien se acerca a usted y le diga algo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Le diga, querida hermana, ¿no? Estoy orando por ese terreno que está ahí, ayúdame a orar, ¿no? Y usted lo ayuda a orar y de repente dice, hermana, ¿sabes qué? Ya lo vendieron, hermano. Amén. Usted dígale así, el Señor dice que ese terreno no era para usted. Así, claro. Pero no era para mí. Así dice el Señor, ese terreno no es para ti. ¿Por qué? Es que Dios te está hablando en silencio. Cuando otro compra ese lugar, no es para ti. Porque si ese terreno es para ti, pueden venir 100 compradores con mucho dinero, pero no lo van a comprar. Porque lo que Dios te ha dado, el Señor te lo va a reservar para ti. Amén. Amén. Eso tienen que tenerlo así, como una verdad absoluta en el corazón. Eso es así, hijo mío. Eso es así. Amén. Eso es así. Ciegamente es así. Cuando Dios te quiere dar algo, Él te lo da. Amén. Amén. Recuérdalo bien. Si querías ir hacia un lugar y estabas deseoso de ir y hablar y voy a visitar tal lugar, de repente te caíste, te tropezaste y ya no puedes caminar y no puedes ir, Dios te está diciendo no vayas. Recuérdenlo bien. Dios te está hablando no vayas. Es el lenguaje silencioso de Jehová. Amén. Eso ya tenlo como una verdad. Así que cuando a ustedes le visiten, le digan, dígame, ¿es de Dios? Hermano, si no has podido ir, Dios no ha querido que vayas. Porque si Dios quiere que vayas, no hay nadie que te impida. Amén. Recuérdenlo bien, ¿ya? Muy bien. Pasemos.
Sigamos. Número capítulo 16, verso 42, dice así. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Amén. Recuerdo, queridos hermanos, que cuando subimos los montes, ni bien subíamos, ingresábamos a la nube. Todo estaba cubierto como si fuera una neblina, que a las justas nos veíamos, Eso es estar dentro de la nube, ¿no? Y recuerde bien, puede haber una nube natural, pero hay nubes espiritual, la nube de Dios, en el cual tú te acercas al Señor. Amén. Eso es lo que pasaba. Mire cómo el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, dice. Amén. Y apareció la gloria de Jehová. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera Reyes 8, 10 al 11, igualmente nos dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. No sé cuántos de ustedes hayan ido en avión. ¿Ya? Cuando usted va en el avión, ¿qué resulta? Al ingresar en el avión, usted ingresa como en un espacio, como si fuera neblina, que usted ya no ve más allá. La nube no te deja ver, ¿verdad? No te deja ver. Amén. No te deja ver, ¿no? Entonces, eso es, la nube es ingresar, ¿no? Es ingresar dentro de una esfera, dentro de un espacio donde usted no ve otra cosa. No puedes ver a otra persona que esté cerca, ¿no? Cuando ingresa dentro de la nube. Dice, y la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. La casa de Jehová. Igualmente vemos en segunda de Crónicas 5:13, también nos dice, cuando sonaban pues las trompetas, dice, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, dice, y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. La presencia de Dios descendió. ¿Cómo era? La nube, ingresó la nube. Amén. Era como una neblina que había ingresado a la casa de Jehová, ¿verdad? Pero era Dios que había descendido sobre el templo. Mire, ahí no se le vio a una persona, ahí no se le vio a un ser resplandeciente, no. Era como una neblina que había descendido, pero era la nube que había descendido. ¿Y qué era lo que llenaba toda la casa, todo el tabernáculo? Era como una neblina, ¿no? Que impedía ver al que estaba cerca. Por eso que los sacerdotes no podían ministrar, dice. ¿Pero qué era? Era la presencia de Jehová. Amén. Mire cómo la presencia de Dios puede ser en forma de neblina. Amén. Porque estaban cantando, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. En el libro de Ezequiel, capítulo 10, versos 3 y 4, también hallamos, dice, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro, ¿no? Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Mire, descendió pues la nube. Amén. Recuerde bien, cuando usted vaya al monte o cuando en un momento esté orando en lo alto y usted vea que la nube ha descendido, tenga por seguro que Dios está
ahí a tu lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerde bien esto que le digo. Recuerde bien esto. Todo depende de la fe. Y ustedes tienen que ser personas de fe. Escuche esto. ¿Qué pasa si usted, al subir al monte, ve ahí la nube? Usted tiene dos opciones. En su mente usted puede decir, es una nube natural. O decir, es Dios que me está visitando. Si usted dice, por ejemplo, es una nube natural, pero ¿y qué pasa si es la presencia de Dios en ese momento? Esa nube tú lo estás atribuyendo como algo natural. Y al atribuirlo como algo natural, tú estás siendo incrédulo a la presencia de Dios. Incrédula o incrédulo a la presencia de Dios. Y eso no es nada bueno. Es preferible tener fe y creer. Ahí está Dios. Dios nos ha visitado en nuestro ayuno. Dios nos ha visitado en nuestra vigilia. Dios está aquí. Amén. Algo que es importante que usted comprenda es que quien atrae a Dios, escuche esto, quien atrae a Dios es tu fe. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, yo estoy aquí en el ayuno, o yo estoy acá en la oración, estoy aquí en la oración, pero Dios no está. Pregunto, ¿Dios está o no está? Pregunto, si hubiera nube, ¿está o no está Dios? Ahora, mire lo que voy a preguntar. ¿Y qué pasaría si no hubiera nube? ¿Está Dios o no está Dios? Sí está. Porque Dios está en todo lugar. Nuestro Dios es omnipresente. Está en este lugar, en cualquier lugar. Porque nuestro Padre Celestial lo llena toda la tierra. Amén. Entonces nos conviene a nosotros elevar nuestra fe a Dios y creer que nuestro Dios sí está presente. Amén. De nada nos vale a nosotros ser incrédulos y decir, no, esta nube es natural. Amén. Es importante que nosotros lo creamos, lo recibamos, porque si nosotros creemos, atraemos la presencia de Dios y amamos a Dios para que Dios pueda venir y estar con nosotros. Gloria a Dios. La fe de usted atrae la presencia de Dios a su lado. Pero si usted es incrédulo y le dice Dios no está aquí, usted aleja a Dios de ese lugar. Porque quien lo atrae es la fe, la creencia de que está ahí. Y sí va a estar, ¿por qué? Porque Jesucristo mismo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí estaré contigo. Ahí estaré a tu lado. Amén. Entonces, cuán importante es tener fe y creer. Sí, yo sé que en esta nube que yo veo está mi Dios. Quizás otros digan, no está Dios, es una nube natural. Muy bien, hermano, pero para mí está Dios. Amén. Y recuerde que lo que mueve el mundo, lo que mueve a Dios y lo que mueve en sus obras, lo que mueve en sus milagros es la fe. Es que no se mueven los milagros sin la fe. Amén. No se mueve la presencia de Dios sin la fe. No se mueven los dones del Espíritu Santo sin la fe. Todo se mueve por la fe. Amén. Por eso dice las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreo. Amén. Que el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí, dice. Amén.
Si tú te acercas a Dios, debes creer que Él está ahí. Si tú te acercas a Dios en tu azotea, debes creer que Dios está ahí. Si tú te acercas al monte, debes creer que Dios está ahí. Si tú te vas al desierto, debes creer que Dios está ahí. Sea donde sea que vayas y te acercas, debes creer que Dios te está ahí delante de ti, escuchando tu oración, escuchando tu clamor, viendo tus lágrimas, viendo tu intercesión, oyéndote, porque Él está en todo lugar. No hay lugar donde no esté Dios. Dios está arriba en los cielos. Dios está en el desierto, Dios está debajo de la tierra, debajo del mar, y en todo lugar donde vaya, la presencia de Dios va a estar, el Espíritu Santo va a estar, sea lo que sea, donde vayas, donde te encuentres, ahí está Dios, ahí está el Señor. Y si tú crees, Dios estará ahí a tu lado. Amén. Es lo mismo, tú estás orando al Señor, clamando al Señor, afligido tu espíritu y sientes un viento. Tienes dos opciones, decir, esto es un viento natural, o decir, no, este es mi Dios que me está consolando. Yo prefiero pensar que está mi Dios ahí consolando. Yo prefiero pensar, yo prefiero creer que mi Señor está a mi lado. Yo prefiero creer que mi Señor está conmigo, que Él me está... Amén, que Él me está acariciando, que Él me está tocando, que el Señor me está llenando. Yo prefiero creer que mi Dios está allí abrazándome, en forma de viento abrazándome, en forma de viento consolándome, en forma de viento allí como un consolador. Yo prefiero, no sé si tú prefieras eso, no sé si tú prefieras pensar que es un viento cualquiera. Yo prefiero creer que es el viento del Espíritu, que es el viento de Jehová que está conmigo. Yo prefiero creer, y si tú quieres creer que es un viento natural, es un asunto tuyo, pero yo quiero creer que es el viento de Dios. Eso es lo que tienes que pensar, eso es lo que tienes que decir, eso es lo que tienes que creer. Yo prefiero creer que es el viento de Jehová que me está tocando. Yo prefiero creer que en esa nube está Jehová mi Dios. No sé si tú creas o no creas, pero yo sí creo. Y cuando yo creo, entonces la presencia de Dios se hace firme, la presencia de Dios se hace poderosa. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. El mundo lo mueve la fe. Amén. Créelo, créelo, recíbelo. Mucha incredulidad, mucha duda. Hay mucha gente que está dudando, gente incrédula. Hermanos, siendo creyentes, son incrédulos. Por esa razón es que no se siente esa presencia de Dios. ¿Cómo vas a sentir la presencia de Dios si es que tú mismo no crees nada? Amén. Ves una nube ahí y no crees que es Dios. Entonces, para ti pues no ha habido Dios. Pero mire cómo estas personas creían. Estas personas creían que era Dios. Jehová era Dios. Y el Espíritu Santo te habla por su palabra. Jehová descendía en la nube. ¿Quién te está revelando? Eso te está revelando Dios mismo, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha hecho todas estas sagradas escrituras. Él es el autor de todas estas sagradas escrituras. Amén. Solo que usaba la boca de Moisés para hablar. Pero era el Espíritu Santo hablando, diciendo, era la presencia de Jehová, estaba en la nube. Amén. Cómo Jehová en forma de nube puede ponerse sobre el altar. En el libro de Levítico, capítulo 16, verso 2, como Jehová en forma de nube se ponía en el altar, mire. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, detrás del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo, dígalo conmigo, repítalo conmigo, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén. Yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén. La presencia de Dios encima del arca se iba a presentar. Yo apareceré. Diga conmigo, yo apareceré en la nube. Amén. No sé si usted quiera creer o no quiera creer, pero en la nube estaba Jehová. Amén. Entonces es importante que nosotros aprendamos a creer. Amén. Es aprender a creer. Si el Señor dice en su palabra que Él aparece en la nube, hermano,
No me digas más, yo lo creo, yo lo recibo en el nombre de Jesús, porque yo creo todo aquello que aparezca en las Sagradas Escrituras y que el Espíritu de Dios me dice, amén. Yo le digo amén. Yo no voy a contradecir, yo no voy a venir a objetar, yo no voy a venir a cuestionar, yo no le cuestiono a Dios, yo no le pregunto a Dios, yo no le voy a decir, Señor, ¿por qué te vas a presentar en forma de nube? Señor, ¿por qué te estás presentando así? Yo no vengo a cuestionar, yo vengo a obedecer. Si el Señor dice, estoy en la nube, pues Él está en la nube y no hay lugar para dudarlo. Y hay que creerlo, hay que nosotros afianzarnos en esa verdad. Cuando usted vea la nube de Dios, créalo y recíbalo. Esta es la nube de la gloria de Jehová. Jehová está aquí, yo lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. No hay otra cosa más clara, hermano. Amén. Aquí no hay filosofía de hombre, acá no hay un pensamiento de hombre. Oye, pero dice que está en la nube, pero ¿en qué parte de la Escritura dice que Dios está en la nube? En la nube no existe la palabra, diría usted, si no hubieran textos sagrados, pero aquí Dios te está hablando. Amén. Dice, yo apareceré en la nube. Amén. Y si Dios lo dice, pues Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Recuerde bien que nosotros somos siervos de Dios. Siervo significa que estamos debajo de la autoridad de nuestro amo. Y nuestro amo decide cómo Él se presenta. Amén. Nuestro amo decide cómo Él se presenta. Yo no decido cómo Dios se va a presentar. El Señor es el que decide y yo acato. El Señor dice, esto es así. Amén, Señor. Amén. Porque en la fe, en el terreno de la fe, profetas, en el terreno de la fe, usted tiene que aprender a obedecer. Si el Señor dice a la izquierda, pues a la izquierda. A la derecha, pues a la derecha. Amén. Y lo que el Señor diga, hay que hacerlo. Porque todo profeta siempre es obediente a su palabra. Gloria a Dios. Así que llévelo esta doctrina, llévelo para toda su vida. Amén. Que ningún diablo que venga a usted a enseñarle que esto no es así, que esto no es correcto. No, hermano, acá la palabra del Señor es lo que prevalece. Amén. Estamos en una iglesia verdadera. Y una iglesia verdadera es que te dice, eso está aquí. Muéstrame lo que tú me estás enseñando. ¿En dónde dice que esto es lo que tú me estás enseñando? ¿Dónde dice que Dios está en la nube? Muéstramelo. Y si te muestran, amén, Señor. Amén, Señor. Yo lo creo, Señor. Amén. Yo lo creo, Padre. Y yo lo creo y no lo dudo más. Amén. Eso es importante, caminar por la fe, caminar en esa obediencia de nuestro Padre Celestial. Dice el Señor, yo apareceré en la nube. Amén, Señor. Correcto. Yo lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y sigue diciendo, cuando el perfume aromático molido era puesto sobre el fuego del altar, se formaba la nube que cubría el propiciatorio. Levítico capítulo 16, verso 13, nos dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubría el propiciatorio. Amén. Cubría el propiciatorio que está sobre el testimonio. Amén. Para que no muera. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Amén. Y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio. Amén. Y sigue diciendo en el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Con su incienso en su mano. Amén. Y subía una nube espesa del incienso. Era un incienso aromático que se utilizaba. Amén. Y en ese incienso aromático dice que subía una nube muy espesa. Se levantaba como una nube del incienso aromático, ¿no? Amén. Como si fuera humo, pero ese humo se transformaba como en una nube que permanecía en todo el lugar santo. Ahí se presentaba. Amén. Era la presencia de Dios. Amén. Parte 14. Jehová tomando forma de nube. Vamos a leerlo. Jehová tomando forma de nube, al descender a la puerta del templo, es para hablar con su siervo y para que el pueblo al verlo lo adore. En el libro de Éxodo capítulo 33, verso 9 al 10.
Mire, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿De dónde hablaba Moisés? ¿De dónde hablaba Dios con Moisés? Dígalo, de la columna de nube. ¿De dónde hablaba Jehová con Moisés? ¿Dónde se encontraba Jehová? La columna de nube. Amén. Puede haber una columna de nube, pero si usted no cree que ahí está Dios, Dios nunca te va a hablar. Porque todo depende de que tú creas. Para que Él te hable, primero tú tienes que creer que Dios está ahí. Amén. Cuando tú crees que Dios está ahí, idénticamente con Moisés. ¿Usted cree que Moisés era un hombre incrédulo? No. Él miraba la nube y él no creía que era una nube cualquiera. Él sabía, ahí está Jehová. Amén. Para poder tener la presencia de Dios, lo primero que tienes que hacer es creer. Creer que en la nube está Jehová. Primero tienes que creer. ¿Cómo vas a conversar con alguien si sabes que en la nube no hay nadie, que en la nube no está Jehová? No puedes recibir ni palabra ni tú hablarle. Amén. Lo primero que tienes que hacer es creer que esa nube es de Jehová. Entonces Moisés creyó, ahí está Jehová. En esa nube está el Señor. Lo primero es eso, creer. Y de tal manera que cuando se acerca con ese temblor, con ese temor y temblor, ahí está el Señor. Primero. En segundo lugar, es esperar que Él te hable. Amén. Él te va a hablar y no esperes, como ya dije, no esperes oír la palabra como la palabra humana, como el sonido físico que se pronuncia a través de una lengua, porque Dios no tiene lengua como nosotros. Amén. Si usted me escucha a mí, me escucha de una manera, es porque yo tengo lengua, tengo paladar, y por esa razón el sonido llega de la manera como usted me está escuchando. Pero ¿cómo me escucharía usted si yo no tuviera lengua? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿me entiende? Entonces, hay distintas maneras como Dios transmite su mensaje. Tienes que entender que hay distintas variedades de formas de lenguaje que Dios usa. Como por ejemplo, ya dijimos en la conferencia anterior, un lenguaje es humano, otro lenguaje es la lengua de un perro, ¿no? Los ladridos de un perro, pero es un lenguaje. Idénticamente la forma como habla de un ave a otra ave. Igualmente como habla también de una rana a otra rana. Son distintos tipos de formas que Dios ha creado, Dios ha inventado. La forma como se comunica un zancudo con otro zancudo, porque entre ellos el lenguaje de zancudos, entre ellos se comunican. Es una forma, todos tienen lenguaje y todos tienen idiomas, todos tienen su forma de comunicación, todos conversan en su mundo, porque es la forma de lenguaje que ellos tienen. Usted imagínese la forma como se comunica entre una hormiga y otra hormiga. Quizás usted trata de escuchar, trata de poner usted sus oídos y no va a escuchar nada, pero entre ellos se están organizando y trabajan bien, ¿no? y tienen una buena organización, ¿verdad? Entonces, pero son formas de que ellos tienen de comunicarse. Así, si Dios tiene muchas formas de comunicarse, no espere solamente la única forma de usar un lenguaje así de palabra. Muchas veces vas a escuchar palabras que van a ser captadas por tu propio espíritu. Amén. Que tu espíritu va a captar. Entonces, cuando tú te acerques a una nube, indudablemente Dios te va a hablar a tu espíritu. Del espíritu a tu espíritu. Amén. Como si fuera un pensamiento de lo que te está hablando. Por ejemplo, diciéndote, no, hijo mío, bienvenido. Me alegra verte a ti. Hija mía, me alegra verte. Amén. Entonces, pero no lo escuchas audiblemente, lo escuchas con tu espíritu. Amén. Y entonces, ahora, si tú lo escuchas con tu espíritu y tú realmente crees en eso, que esa palabra es de Dios, que esa palabra está saliendo de Dios, que eso no es un pensamiento tuyo, sino es una palabra de Dios, si realmente crees que esa palabra viene del cielo, entonces tú tienes que contestarle.
Porque si tú no le contestas, estás demostrando que no crees que realmente esa palabra haya salido de Él. Y estás dudando en tu corazón. Pero si tú le contestas, entonces Él te va a seguir conversando. Amén. Él te va a hablar si es que tú le sigues conversando. Entonces eso es lo que tienes siempre que entender. Mire cómo Moisés conversaba. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Conversaba con Moisés. Pero ¿cómo escuchaba a Moisés? Ya les hemos dicho, por señas, era una forma, pero en este caso ya Dios le estaba hablando, ¿verdad? Muchas veces a su espíritu. Otro día le hablaba cuando estaba durmiendo, otro día le hablaba en voz audible. Es que Dios tiene distintas formas de poder hablar. Amén. Dios tiene una variedad de maneras de poder hablar. Entonces, vemos ahí que Jehová hablaba con Moisés, conversaba. Entonces, para que tú recibas esa palabra de Dios, primero tienes que creer que Dios está ahí, en medio de la nube. Segundo, tienes que estar atento a lo que Dios te va a hablar. No solamente hables tú, deja que Él te hable. Cuando Él te habla, entonces contéstale. Si Él te pregunta algo, contéstale. Amén. Oye, pero va a pensar el hermano que yo estoy solo, que yo estoy conversando estoy conversando solo y que no hay ninguna persona y que realmente estoy como loco o como una loca conversando. Eso es un asunto, hermano, de las personas. Lo importante es qué crees tú. Si tú crees que Dios está ahí y que Él te está hablando, y tú le hablas y tú le contestas, si tú le contestas, estás demostrando que realmente tú crees en Dios y crees en su palabra. Entonces, es importante esto. Amén. Yo recuerdo en una oportunidad, cuando yo no tenía experiencia en el poder conversar con Dios, yo iniciaba mi vida ministerial y bajé a mi sala y en mi sala estaba orando. En mi sala estaba orando, ¿no? Cuando escucho una voz, estoy orando y escucho, hijo mío, así, escuché. Mientras oraba, dice, hijo mío. Dejé de orar porque me asusté, porque estaba orando sin luz. Entonces dije, he escuchado. Mi papá me ha llamado. Pero yo sabía que mi papá estaba en provincia. Entonces dije, me está llamando. Me salí, dije, no vaya a ser que me haya visitado, pero era de madrugada. Así que me fui al otro cuarto para poder ver y no vi a nadie. Y entonces dije, o será mi pensamiento. Así que me puse a orar. Nuevamente estaba orando al Señor. Escuché, hijo mío. Ahí ya me asusté más. Entonces ya me senté y decía, me parece que he escuchado una voz, alguien ha llamado. O será un vecino que de repente en la calle está hablando. Era mi primera experiencia con Dios. En ese momento, estaba así largo, un buen momento sentado, esperando que de repente, si es un vecino, le va a volver a llamar, ¿no? Y como veía que no había vuelto a llamar, bueno, me puse a orar nuevamente. Y cuando estoy orando, vuelta escucho, hijo mío. Nuevamente me levanto y ahí, en ese momento, el Espíritu Santo me habla a la mente y me hace recordar cuando Samuel escuchó una voz. Me acordé de lo que Samuel decía, ¿no? Samuel, Samuel. Y él pensaba que el sacerdote le estaba llamando y se fue al sacerdote. Le dijo, ¿qué cosa, sacerdote? Le dijo, no, yo no te estoy llamando. Nuevamente estaba escuchando y le dijo, Samuel, Samuel. Nuevamente fue y le dijo, sí, sacerdote, me llamaste. Y el sacerdote le dijo, quien te está llamando es Jehová. Entonces le dijo, cuando vuelvas a escuchar esa voz y te dice Samuel, tú contéstale. Porque si tú le contestas, Jehová te va a seguir conversando. Si tú no le contestas, Dios no te va a hablar. Miren eso, justamente, esa es la fe. Si tú le contestas a Dios,
es porque estás creyendo que Él es Dios. Amén. Entonces Samuel, ¿qué le dijo? Escuchó, Samuel, Samuel. Y Dios le dijo, y Samuel le dijo, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Y Dios comenzó a decirle, Samuel, mira lo que yo voy a hacer, y comenzó a hablarle. Amén. Lo mismo me acordé yo cuando me había llamado, ¿no? Hijo mío, me había llamado ya la tercera vez. Y cuando me hice recordar el Espíritu Santo eso, me arrodillé y me llamó, hijo mío. Y le dije, sí, Señor. Y me dijo así, levántate. Yo me levanté, de lo que estoy arrodillado me levanté. Y ahí es donde el Señor, en cada cosa que Él te manda, tienes que hacerlo. Yo me levanté y me dijo, abre tus ojos. Yo me quedé así, parado, abierto, mis ojos. Y me dijo así. Y mientras yo estaba parado, yo veía ahí un adorno de manzana que yo tenía. Y me dijo, ese adorno de manzana, sí, venía la voz. Ese adorno de manzana que tú tienes, ¿para quién será? Bueno, Señor, serán para mis hijos. Y ese cuadro que tú tienes en tu sala, ahí, de lo que yo miraba, ¿para quién será? Para mis hijos. Porque yo más antes le estaba pidiendo, Señor, dame fe, dame fe, dame fe. Y luego me dijo, ¿y esta casa que tú tienes, para quién será? Serán para mis hijos, Señor. Y me dijo, ¿y para quién crees que yo tengo el don de fe? Mire con qué sabiduría me fue llevando para acá, me fue llevando para aquí, preguntándome. Me quedé y yo le dije, Señor, cuando me dijo, ¿y para quién crees que yo tengo el don de sabiduría? Para tus hijos, Señor, le dije. Y ahí me añadió, me dijo, tengo en mis arcas joyas de poco valor, y joyas de más valor, y joyas de muchísimo valor, me dijo. Conforme me pidas, te voy a dar. Así sonaba la voz. Si tú me pides la de poco valor te daré. No te voy a dar la de más valor. Si tú me pides la de más valor, joyas de más valor que tengo, te voy a dar la de más valor. Y él me dijo, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, me dijo. Y ahí se fue la voz, ya no me habló más. Ya no me habló más. Al otro día tampoco, el otro día tampoco. Porque Dios es Él cuando decide en qué momento hablarte. Amén. Es que nosotros no podemos obligarlo, háblame, ¿no? Dios te habla en el momento que Él quiere hablarte. Amén. Cuando tú estás dispuesto a escuchar. Amén. Recuérdelo bien. En toda circunstancia. Mire, Dios me habló cuando no había una nube. ¿Cuánto más si tuviera una nube delante de mí? Amén. Yo creo ahora, hermano, que tu fe crece. Amén. Para conocerlo a Jehová tu Dios. Gloria a Dios. Jehová tomando forma de nube al descender a la puerta del templo es para hablar con su siervo y para que el pueblo al verlo lo adore. Amén. Amén, hermano. Imagínese que usted está en lo alto de una cima de una montaña y usted ve la nube ahí. ¿Qué hace? Se arrodilla. Oh Jehová, Dios mío, te adoro, Padre. Tú no estás adorando la nube, tú estás adorando a Jehová que está en la nube. Amén. Porque la presencia de Dios se mueve en la nube. Parte 15. Vamos al número 15. Jehová por medio de una nube espesa desciende sobre un monte y lo cubre. Éxodo capítulo 19, versos 9 al 17 nos enseña. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Repita conmigo.
he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Entonces tenemos que entender que cuando Dios quiere presentarse, Él toma la forma de nube para presentarse a la vida de usted. Porque Él escoge así y Él viene en la nube. Amén. Es Jehová viniendo en la nube y creemos en lo que el Espíritu Santo habla a través de este pasaje. Amén. Entonces Jehová dijo, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Gloria a su nombre. Estás orando y vino una nube espesa. Yo vengo a ti, sierva, en una nube espesa. Santo Dios. Amén. Nuestro cuerpo pues se predispone. El que cree, oh Señor, no se llena en ese momento de esa presencia de Dios. Dios mío, Padre. Amén. Eso es importante para que usted, sus nervios, sus células y todo su ser de usted se sienta con temor y temblor cuando vea esa nube de Dios. Amén. Todo su cuerpo se predispone a ver esa gloria de Dios. Para que el pueblo oiga, dice. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Mire, yo hablo contigo de esa nube espesa. Y ahí yo estoy, ahí en esa nube espesa estoy yo y de ahí voy a hablar contigo. Amén. Usted se imagina Moisés ahí. Moisés hablando con la nube. Pero la gente, los israelitas no veían nada, solamente veían una nube. Él hablando, escuchando, un momento hablaba, otro momento escuchaba, porque Dios le contestaba y cuando Dios le contestaba, pues él tenía que estar en silencio y escucharle. Amén. Es una comunicación, un diálogo entre Dios y su siervo. Eso es importante. Cada pasaje de las Sagradas Escrituras que está aquí y que usted ve en el antiguo pacto, que fueron hechos por el Espíritu de Dios, han sido puestos por el Espíritu de Dios. De estos no son palabras antiguas, no son palabras vacías, sino son palabras de vida eterna. Estas palabras no van a pasar, ni van a pasar nunca, porque mientras estén los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de su palabra, dijo el Señor. Amén. Entonces usted encontrará esta palabra de vida allí. El Señor se presenta en forma de nube porque es así para todos los tiempos. Porque ese mismo Dios que se presentó a Moisés en forma de nube, ese mismo Dios es el Dios presente. Ese Dios es el Dios de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. Ese Dios de Moisés es tu Dios también. Créelo, recíbelo. Ese es el mismo Dios que sigue mostrándose con poder y gloria y maravilla. Amén. Ese mismo Dios no ha cambiado. Ese Dios que se presenta en forma de nube también se sigue presentando en forma de nube en todos los tiempos. Amén. Pero tiene usted que creerlo. Tiene usted que predisponer su corazón, su espíritu para recibir esa palabra de Dios. Amén. Muchos de ustedes son como Moisés. Mire, dice, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Amén. Imagínese usted, una profeta, está en lo alto del monte, y usted comienza a conversar con la nube, y te está mirando un nuevo creyente. Oye, mire, la sierva está conversando, pero no hay nadie. Yo no veo a nadie, pero la sierva está conversando. Y de pronto viene a decir, qué tremendo lo que Dios me ha dicho. ¿Qué te dijo? El Señor me ha dicho esto, así. Es que ahí está el Señor en medio de la nube. ¿Qué va a pasar? Gloria a Dios. Mira, cómo esta sierva ha escuchado la voz de Dios. Amén. ¿Cómo esta sierva ha escuchado la voz de Dios? ¿Por qué ha escuchado la voz de Dios?
ha escuchado la voz de Dios porque sabe y entiende, al igual que Moisés escuchó la voz del Señor. Un aplauso al Señor. Amén. Sigue diciendo, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo. Mire. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿qué le estaba diciendo de la nube? Le dijo, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Óigalo bien. Jehová descenderá a ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí. Ellos vieron la nube, ellos vieron a Jehová. Amén. Hay muchas personas que dicen, oye, pero ¿dónde? A Dios no, yo no lo he visto. Muy bien, ahí está Dios. Dios está en esa nube. Y si tú ves esa nube, ahí está Jehová. Oye, pero yo no, pero yo quiero verlo al Señor de esta manera. Quiero verlo al Señor de esta manera, de esta forma. No, hermano, tú no vas a poner al Señor como quieres tú verlo. Jehová se va a presentar a ti en la forma que Él quiere presentarse. Y conforme lo que Dios ha dicho, así se va a presentar. Y se presenta en forma de nube, pues a nosotros nos queda acatarnos a la voluntad del Señor. Amén. Por esa razón, dice, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Cuando desciende la nube, yo he visto a Dios. Amén. ¿Usted ha visto a Dios? Sí, he visto a Dios, hermano. Y veo a Dios porque vi que Dios descendió en forma de nube. Ahí está el Señor, dice, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo en forma de nube. Amén. Dios descendió. Y señalás el término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Sigue diciendo, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo. Y descendió Moisés del monte, mire, del monte descendió al pueblo, porque él estaba en la cima del monte, porque ahí estaba la nube. Y santificó el pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Oiga bien esto. Diga conmigo, vinieron truenos y relámpagos. Otra forma que usted va a ver a Dios es a través de truenos y relámpagos. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Es otra forma como Él se presenta. Cuando usted vea truenos, cuando usted vea un relámpago, Dios está ahí. Dios está ahí. Amén. Es otra forma como Él se presenta. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo. ¿Para qué los sacó al pueblo del campamento? Para recibir a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? En el monte. ¿Y dónde se apareció Dios? En una nube. ¿Cómo decir? Salgan. Vamos a recibir a Dios. ¿Y dónde está Dios? Esa nube es Dios. Dios se ha presentado en forma de nube. Eso es Dios, Moisés. Ese es Dios. Te estoy presentando a Dios. Te estoy sacando para que recibas a Dios. Recibid a Dios. Y todos aplaudían la nube, porque en la nube estaba Jehová. Amén. ¿Ven? Jehová por medio de una nube espesa desciende sobre un monte y lo cubre. Así como es. Miren. Como esa nube que cubre la cima del monte. ¿Verdad? Y cuando usted va subiendo, ¿no? Va subiendo, usted está ingresando a Dios. Usted está yendo a un encuentro con Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Un fuerte aplauso.
Vamos a leer ahora, nos pasamos a punto 16 para terminar en la columna de nube. Dice, si un siervo al subir al monte ve que está cubierto de nube, puede ingresar en medio de la nube y morar al lado de Dios. Qué tremendo es esto. Éxodo 24, 18. Mire lo que dice. Y entró Moisés en medio de la nube. Oiga bien esto. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Y entró Moisés en medio de la nube. Imagínense que usted está subiendo aquí. Sube el monte. Así está la nube, ¿verdad? Porque así están los montes. Usted está subiendo el monte y comienza a ingresar. Al ingresar, si usted ve, si una persona ve de lejos, puede ver que está ingresando y que se pierde. ¿No es cierto? Uno de abajo ve que se perdió porque el hermano ya ingresó y desapareció el hermano. Eso es ingresar a la nube, es ingresar a Dios. Moisés hacía eso, ingresaba a la nube, ingresaba a Dios. Esto es una nube de hoy en día, ¿no? Hoy en día, que aparecen, ¿no?, en ciertos momentos las nubes así. Muy bien, sigamos el texto sagrado. Subir al monte en realidad es subir y encontrarse con Dios. Éxodo 19, 2 y 3. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel delante del monte. Verso 3. Y Moisés subió a Dios. Mire el texto, diga conmigo. Y Moisés subió a Dios. Repita conmigo. Y Moisés subió a Dios. Y Moisés subió a Dios. Está diciendo que cuando subía al monte es subir a Dios. Amén. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Desde el monte le llamó, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y vas a anunciar a Israel. Y le dijo, esto vas a decir. Amén. Éxodo capítulo 34, verso 2, para finalizar. Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. Mire, sube mañana al monte de Sinaí. ¿Y qué más dice? Y preséntate ante mí. ¿Dónde? En la cumbre del monte. Diga conmigo, sobre la cumbre del monte. Y preséntate ante mí. ¿Dónde se iba a presentar ante él? En la cumbre del monte. Amén. En la cumbre del monte. La nube era un medio para presentarse, donde Dios se presentaba. Pero eso Dios le dijo de una manera clara y fue escrito en las Sagradas Escrituras, fue que el Espíritu Santo lo dejó imprimido. Jehová se presenta en forma de nube. ¿Por qué? Porque Él ha buscado así ese medio de hacerse presente, llegar al pueblo. Si el Señor quiere tocarte, lo va a hacer en forma de nube. Si el Señor quiere estar a tu lado, lo va a hacer en forma de nube. Porque Dios así ha buscado ese medio de acercarse físicamente, visiblemente. Tú puedes ver a Jehová a través de una nube. Lo puedes ver a Jehová, porque Él así lo ha dicho en su palabra. Amén. Como dije, si usted duda, no creo que en la nube haya, es un asunto tuyo, porque es un asunto de fe. El que cree, recibe. El que cree, recibe. El que cree, atrae la presencia de Dios. Gloria a Dios. Es importante creer. Por esa razón es que
viene esta palabra. ¿Por qué escucha la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy has escuchado nuestro Dios cómo se presenta, cómo se ha presentado en todos los tiempos, cómo se ha presentado. Así también el Señor se sigue presentando en estos últimos tiempos hasta que se termine el cielo y la tierra, porque Jehová nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo que estuvo con Moisés, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Jehová no cambia, Él es inmutable. Él ha dicho y así lo hará. Gloria a Dios. Y por esa razón tú tienes que ser una persona de fe, creerlo. Sí, Señor, yo lo creo. Y cuando tú lo crees, atrae la presencia de Dios. Y si tú crees, entonces Dios se hará presente. Él te hablará, conversará contigo, dialogará contigo, estará a tu lado. ¿Por qué? Porque tú le crees a Dios y porque Dios camina con todos los que le creen. Amén. Bien dice en su palabra. Bien dice en su palabra, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. En el libro de Amós dice, ¿caminarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? No, no va a caminar contigo. Amén. Porque Dios dice, oye, hijo, yo estoy en medio de la nube y tú no crees. No, yo no creo que estés ahí. Yo creo que es una nube cualquiera. Yo creo que es una nube cualquiera. Para mí es una nube cualquiera. Hijo, pero si yo te he dicho que te estoy enseñando que estoy en medio de la nube, me presento en forma de nube, pero yo no creo, Señor. Bueno, entonces no podemos caminar, hijo. Determínate. O crees, vas a creer en lo que yo te diga o no vas a creer en lo que yo te diga. Si vas a creer, si tú vas a esperar a que yo me presente la forma que tú crees, esperarás todo el tiempo, pero yo no me voy a presentar como tú quieres. Yo voy a presentarme como yo quiero presentarme en mi pueblo. Y como yo he revelado a mi pueblo, así me voy a presentar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque nuestro Dios es grande y poderoso. Amén. Es el tiempo en que tú quites de tu corazón toda duda, todo temor, toda incredulidad. Es importante que tú ingreses al conocimiento de Dios. Es importante que sometas tus ideas, que sometas tu orgullo, que sometas tu forma de pensar. Es importante que dejes de cuestionar a Dios, porque tú no puedes cuestionar a Dios, tú no puedes ponerlo a Dios condiciones para creer en Él. No, Él te dice, así me presento yo y así Él se presenta. Créelo, recíbelo, y todo aquel que lo recibe va a encontrar la salvación, va a encontrar el diálogo con Dios. Dios te ama, Dios te quiere y Él está contigo. Aunque tú lo dudes, pero el Señor está a tu lado. En todo momento Él está contigo. Por medio de un viento está a tu lado. Por un calor que tú sientes está contigo. Por una luz que se presenta, por la oscuridad, Dios está a tu lado. Dios está de distintas maneras. Hace poco vino truenos y relámpagos. Yo sabía que era Dios. Yo sabía porque estaba orando de madrugada. Y cuando estaba orando de madrugada comencé a sentir como unos flash. Comencé a ver como un flash que le estuvieran tomando fotos. Dije, alguien está tomando fotos. Yo no escuchaba todavía el sonido de los truenos, pero miraba así como un relámpago, como un flash que alguien tomaba fotos, ¿no? Entonces decía, están tomando fotos de abajo, pero qué raro que la foto llegue hasta aquí, que ese resplandor llegue hasta aquí. Y así seguí orando, y entonces nuevamente venían los resplandores. Y no escuchaba yo todavía el sonido, hasta que luego después corrí la cortina de mi cuarto de oración en la madrugada, cuando vi a lo lejos rayos, ahí recién escuché truenos. ¡Brum! Comenzó los relámpagos y yo le dije, Padre, eres tú. Yo sé que tu presencia está aquí en Perú. Yo sé que estás aquí, Señor, porque tu palabra dice, cada vez que hay truenos, es tu voz, es tu palabra. Es tu luz que resplandece. Dios está con nosotros. Él nunca te ha dejado. Pero muchas veces dudas si será Dios. Dudas si Dios estará presente. Dios está en cada cosa que Él te ha enseñado, que Él te ha mostrado. Solo tienes que creerlo, que recibirlo. Quita de tu corazón toda duda, toda incredulidad. Y ya dile, Señor, perdóname por creer que debe ser como yo quiero que sea.
Perdóname por querer escuchar siempre una voz audible para saber que eres tú. Perdóname por querer verte como un ángel resplandeciente o como un ser resplandeciente para saber que eres tú. Porque tú tienes miles de formas de presentarte a mí, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Ahí donde estás, dile, Señor, Padre mío, perdóname, Dios mío. Perdóname si no te conocía. Perdóname si no te entendía. Perdóname, Señor, si nunca me enseñaron que tú te presentarías en forma de luz. Oh Jehová, tú eres mi Dios Jehová. Dios mío, yo creo desde ahora que tú te presentas a mí en forma de nube. Padre, gracias. Lo creo en mi corazón. Cuando yo vea, Señor, esa nube en un momento de mi oración, y cuando yo sienta y crea eso, Señor, sabré que tú estás ahí. Dios mío, estaré con mis oídos atentos a escuchar tu voz. Y cuando yo escuche tu voz, te contestaré, Padre. Dios mío, perdóname si he estado lejos de ti. Perdóname, Padre mío. Yo quiero ser diferente. Ahora, yo te prometo, Señor, no dudar de ti, porque tú mismo lo dijiste. Yo me presentaré en la nube. Y Moisés salió a recibirte a ti, con todo el pueblo. Perdóname, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, yo quiero desde ahora creer en ti. Y no habrá diablo, Señor, ni demonio que quite, Señor, esta fe que tengo hacia ti. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, te agradezco.